Muy buenos días, estudiantes del primer año de secundaria. Soy Josué Gallegos y esta es la clase de geografía. Muy bien, ya estamos en el tema número 22, perteneciente a la semana 29, y está comprendido por dos temas. Por un lado, vulcanismo, en donde vamos a hablar de aquellos procesos asociados a un volcán, y por el otro hablaremos de los sismos, aquellos movimientos que se generan en el interior de la Tierra y que crean pánico y zozobra en la población, pero para lo cual nuestro Estado, nuestro gobierno ya está tomando acciones, está generando diferentes simulacros, ¿verdad? Para lo cual se pide que la población y sobre todo los estudiantes tengan muchísima responsabilidad y para que estemos preparados ante un suceso que puede presentarse en cualquier momento. Bien, acompáñame a ver este tema muy interesante y entretenido, pero como ya sabes, muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. Empecemos. Como dije, hablaremos de vulcanismo. Y cuando hablamos de vulcanismo tenemos que llamarlo también de otra forma. Profe, ¿cómo se le llama al vulcanismo? Magmatismo. La palabra magmatismo proviene del magma. La pregunta es, ¿qué cosa es el magma, profesor? Lo he escuchado, pero no sé qué es. El magma es la roca fundida. Aquella roca que por una elevada temperatura en el interior de la Tierra ha sufrido un cambio y ha pasado de un estado sólido a un estado medianamente líquido. Profe, yo juraba que a eso se le llamaba lava. Es cierto, se le puede denominar lava, pero únicamente cuando llega a la superficie. Por lo tanto, lava será el magma que llega a la superficie. Ahí está, perfecto. ¿Cómo definimos al vulcanismo? Sencillo. Es el conjunto de procesos relacionados a los volcanes. Cuando uno tiene en la mente a un volcán, normalmente piensa en una cumbre con un orificio en la parte superior. Pero un volcán no necesariamente es una cumbre. Hablaremos de las partes de un volcán y sobre todo de ese aspecto cónico más adelante. Pero lo que quiero que recuerdes es que un volcán básicamente es una fisura. Una fisura que conecta el interior de la Tierra con la superficie. Fisura por la cual el magma emergerá y la lava se desplazará por la superficie. Sigo. Hablamos de la división del vulcanismo. Es cierto que presenta dos partes. Un vulcanismo extrusivo, entiéndase que este vulcanismo es cuando el magma, y lo coloco aquí, se desplaza sobre la superficie. Claro, claro. Y un vulcanismo intrusivo, cuando hay un proceso bajo la superficie. Intro, interno, bajo, extrusivo, sobre, externo. ¿Se entiende, verdad? Profe, ¿esto qué es? Es una especie de porción del terreno. Si tú observas, vemos una parte superficial y vemos una parte profunda que no podemos ver. Normalmente cuando hablamos de vulcanismo extrusivo, y quiero colocarlo aquí, hablamos de una manifestación. Profe, ¿cómo que manifestación? Explíquelo. Bueno, esto se entiende a que el magma aquí se va a poder evidenciar. El magma aquí se va a poder ver. Todos los procesos asociados a los volcanes serán vistos, percibidos por el hombre. ¿Está bien? Mientras que en el vulcanismo intrusivo vamos a ver lo contrario, porque está debajo de la tierra, no podemos verlo. Hablamos aquí de un almacenamiento, pero yo prefiero colocar depositación. Si tú eres observador, puedes ver en la imagen que he preparado para todos ustedes que el magma, que es lo de anaranjado, se ha colocado en enormes cavidades que tienen diferentes formas. Es cierto, luego veremos eso. Muy bien, el vulcanismo extrusivo, como ya lo dije, es cuando el magma logra salir a la superficie o de alguna manera se manifiesta. Obviamente, la manifestación más importante será la erupción volcánica. Profe, erupción. Los volcanes erupcionan, sí, y lo hacen de diferentes formas. ¿Está bien? Además, esta forma de manifestación es la más peligrosa. No se recomienda que una persona se acerque cuando un volcán está entrando en erupción. Se conoce mediante la vulcanología, ciencia que estudia los volcanes, que existen diferentes formas de erupción. Existe desde uno conocido como hawaiano, ahí está. Y dicen que este tipo de erupción, obviamente en las islas de Hawái, tiene una
manifestación suave, leve, no tan escandalosa. Es más, en algunas zonas de Hawái hasta incluso es turística. Hablemos de otro tipo de erupción conocida como estramboliana. Profe, estramboliana, ese nombre me parece bastante complicado. Estramboliana, sí. A este tipo de erupción estramboliana podemos decir que tiene una regular violencia. Está bien, hay explosiones, inclusive hay erupciones de piroclastos, emite, bota hacia la superficie enormes rocas muy calientes. Puede ser peligroso. Mientras que una mucho más violenta es el tipo de erupción peleana. Peleana, profe, sí. Recordemos que esta ya de por sí es peligrosa. Algunos lo comparan con detonaciones atómicas mucho más fuertes inclusive. Una erupción peleana es la que ocurrió en la década de 1880, poco más, con el volcán Krakatoa en la zona de Indonesia, que dicen que desapareció su propia isla. Fue tan fuerte que se compara aproximadamente a 10.000 bombas atómicas. Por lo tanto, esto es bastante peligroso, ¿verdad? Hay muchas más. Hay una llamada vesuviana, que todavía no la vamos a conocer. Hay otra también llamada pliniana, y hablan de una vulcaniana también. Pero eso lo especificaremos en otro momento. Sigamos. Como dije, el vulcanismo extrusivo tiene como principal manifestación a la erupción volcánica, que la vemos más o menos por acá, pero también emite diferentes gases bastante tóxicos. Cuando hablamos de gases tóxicos, referimos a las fumarolas. Profe, ¿qué es una fumarola? Emisión de gases tóxicos, pueden ser mortales para una persona. Además, hablamos de liberación de vapor de agua. Mira cómo el agua está saliendo, pero en estado gaseoso. ¿Está claro? Por aquí. A eso normalmente se lo conoce con el nombre de geyser. Ah, profe, sí, yo lo he visto. Yo lo he visto en numerosas películas animadas. Principalmente en la era de hielo se puede ver muchos geysers, ¿no? Pasa un pollito por ahí y ¡pum! Lo rostiza en segundos. Sigo. Y las aguas o fuentes termales, profesor, ¿qué son? Ah, simplemente son aguas, como vemos aquí, con elevada temperatura. Aguas que tienen altas temperaturas y que provienen del interior de la Tierra. Algunas personas les asocian propiedades curativas, ¿no? Terapéuticas de cierta forma. Pero bueno, esto es lo que se puede mostrar sobre vulcanismo extrusivo, la manifestación. Hay que recordar que la mayor cantidad de erupción volcánica no está en el continente, sino está bajo el agua. Por eso voy a colocar este más aquí, recordando que la mayor cantidad de erupciones se dan bajo el agua. Sigo. Señores, el vulcanismo intrusivo es aquel que no podemos ver, ya lo dije, una depositación, un almacenamiento. Y la principal forma de ello son estos enormes espacios rellenos con magma que ya se ha petrificado. A esto se le suele llamar, y lo coloco también con amarillo para que resalte muy bien, batolito. Si alguna vez escuchas la palabra batolito costanero, es aquel depósito que se encuentra bajo la superficie de la costa y que es por mucho la base de la cordillera. Por eso la cordillera puede elevarse y sigue haciéndolo, ¿verdad? Son las formas de depositación más grandes que hay. Estos son los batolitos. Ahí está. Profe, pero veo algunos que tienen forma vertical. Ah, eso se le llama dique o veta. Coloque vertical. Ah, profe, además me acuerdo porque es V. V de vertical. Ah, beta, perfecto. Profe, ¿y los depósitos horizontales que puedo ver allí? Ah, esos depósitos básicamente se llaman sil o manto, depósitos de forma horizontal. Los verticales son diques o vetas, los horizontales son sils o mantos. Cerrado. Sigo. Profe, ¿qué es un lacolito? Eso me parece muy extraño. Bueno, te cuento que a veces el magma intenta salir. Casi está lográndolo, pero la fuerza no le es suficiente, por lo que deforma un poco la superficie, como si fuera a generar una erupción, pero no lo consigue. Pero al deformar la superficie crea una especie de domo, colina, como si fuera un cerro. Profe, ¿podemos ver cerros formados por lacolitos? Sí, el Cerro San Cristóbal, ubicado entre los distritos del Rímac y San Juan del Lurigancho, está bajo un lacolito. Estos se caracterizan por presentar una forma de hongo. Presentan forma de hongo, claro.
como se puede ver en la imagen. Muy bien. Nosotros hablábamos de los volcanes hace ya un rato, ¿te acuerdas? De los volcanes. Aquí decíamos que eran fisuras, pero no colocamos las partes de un volcán. Se dice que 4 son las partes fundamentales en un volcán. Vamos a conocerlas rápidamente. Profe, empiece. El orificio de salida, este orificio que está aquí, lo vamos a denominar como cráter. Cuidado cómo escribes cráter, lleva tilde. Ah, ya, profe, perfecto. Ese es el cráter de un volcán. Sí, dicen que en Centroamérica son bastante turísticos. La gente gusta de caminar por los cráteres de los volcanes que están inactivos. Profe, ¿cómo se llama el lugar por donde sale el magma? Profe, es como un ducto de salida, como un canal. Ah, para que emerja. Sí, por supuesto, un ducto, un canal. A eso se le llama chimenea. Ya, profe, como si fuera realmente una chimenea. Sí, por supuesto. Chimenea, claro, es como un ducto de salida. Profe, ¿y cómo se llama la profundidad? La profundidad de un volcán donde se concentra el magma, a veces también se le llama foco. A eso se le llama cámara. La cámara magmática o simplemente cámara es la zona de mayor profundidad. Lleva tilde cámara, no te olvides. Y es donde se almacena el magma que hará emisión hacia la superficie. Y por último, ¿te acuerdas que hablábamos de una deformación, de un aspecto cónico propio de los volcanes? A eso se le llama cono volcánico o simplemente cono. Es una especie de deformación que se muestra en la superficie. El cono volcánico es una deformación. Muy bien, hemos acabado esta parte. Y viste que mi pizarra me fue insuficiente por acá, por eso me pasé para allá. Y vamos a hablar de principales volcanes en el Perú. Es cierto que hay muchísimos volcanes en nuestro territorio. Y como ya lo dije, la mayoría están en estado durmiente e inactivo. Solo algunos amenazan con entrar en erupción en cualquier momento, pero vamos a conocer a los más importantes. Es por mucho el volcán Ubinas, el más conocido de la zona sur del país. Ubinas, jamás oí de él, profesor, yo solamente he oído hablar del Misti. Bueno, es cierto, el Misti es el más famoso, pero el Ubinas es uno de los que se habla bastante, con frecuencia, y se ha preguntado en diferentes exámenes de admisión. Se encuentra en Moquegua y es considerado hoy como uno de los más activos de todos. Por eso coloqué un más aquí y colocaré activo. Ah, profe, o sea, ¿puede entrar en erupción en cualquier momento? Sí. En Arequipa hay muchísimos volcanes. Destaco a 2. El volcán Misti, que es el más bello, y el volcán Coropuna. Ambos en Arequipa, pero el Coropuna es el más alto de todos. ¿El más alto, profe? Sí. Además, es considerada la tercera cima después del Huascarán, número 1, y después del Yerupajá, número 2. Así hablamos de cimas como altitudes máximas de nuestro territorio. Y bueno, el volcán Sarasara, ubicado en Ayacucho, que es un volcán representativo de la zona. Bien, hay muchos volcanes más, es cierto, como por ejemplo el Tutupaca, o el volcán Ampacto, o el Sabancaya, que son también muy estudiados y conocidos. Dicho sea de paso, el Sabancaya también amenaza con entrar en erupción, está en Arequipa. Continúo. La segunda parte de la clase habla de sismos. Y nosotros sabemos que es un sismo. Sí, profe, los sismos son movimientos, y lo coloco así, mira, violentos. Profe, violentos, los sismos son violentos, ¿sí? ¿Es cierto? Todo sismo normalmente es violento. Hay un sacudón muy fuerte. Repentinos, por supuesto, porque nadie sabe cuándo van a suceder. Es cierto, profe, los sismos son repentinos. Nadie puede determinar cuándo hay un sismo, ¿o sí? Permíteme un segundo para mostrarte algo. El más grande de todos los sismólogos es Charles Francis Richter, mismo que vamos a ver más adelante en la famosa escala de Richter. Y es él, para ello te muestro mi famosa revista de la National Geographic sobre terremotos y tsunamis. Él es Richter, este señor que está aquí. Quiero que lo veas, ¿eh? Una persona de edad, muy conocedora, pero lo que quiero que referencies es lo que dice aquí, que yo voy a leer para ti. ¿Qué te parece? Richter lo dice, y si Richter lo dice, es ley. Señores, dice, la predicción proporciona un terreno abonado para los aficionados, los chiflados, los impostores, en busca de publicidad.
¿Qué nos quiere decir? Que nadie puede predecir un sismo. Nadie podría. Y si lo dice el mejor de los sismólogos, entonces es un hecho. No refutemos eso, por favor. Sigo. Señores, hablemos también ahora de que los sismos, aparte de ser repentinos, serán también pasajeros. Profe, ¿cómo pasajeros? Que ninguno dura demasiado, pues, ¿no? Ninguno dura 3 horas, ¿no? No hay sismos que duren un día completo, no que se conozca. Duran segundos, a veces un poco más. Movimientos violentos, repentinos y pasajeros de la corteza terrestre que se originan principalmente bajo la superficie. Ese es el origen de los sismos, bajo la superficie. Pero vamos a ver algunos más en breve. Profe, cuando hablamos de origen de un sismo y decimos bajo la superficie, la principal causa de un sismo es tectónica. Coloquemos eso. Profe, ¿qué cosa es tectónica? Ah, tiene que ver con el choque de placas. Esa es la principal causa, tectónica. La causa tectónica, sí. Las causas tectónicas de los sismos aluden al choque de placas. Estas son las placas, ¿te das cuenta? Una placa por aquí entra por movimiento opuesto con esta placa, ¿ves? Ambas chocan y generan una vibración, a eso se le conoce como sismo. Continúo. Pero otras causas importantes son válidas de mencionar, causas volcánicas, es cierto, volcánicas, sí. O sea que las erupciones volcánicas generan sismos. Hace un rato te hablaba del volcán Krakatoa, ¿te acuerdas? Tan fuerte que destruyó su propia isla. Eso es un movimiento sísmico de cierta manera. Continúo. Las causas también pueden ser por derrumbes, por colapso. Derrumbe, profe, sí. En este caso el tipo de material tiene que ceder. Y cuando cede, normalmente cae, se desploma y esto puede originar movimientos también. Profe, ¿existen causas humanas, artificiales, antropológicas? Sí. Podemos decir que una causa humana del sismo es una detonación. Y actualmente se habla mucho de ello. Detonaciones, sí, explosiones, pues. ¿Qué te parece si hablamos rápidamente de las partes de los sismos? Porque la hora avanza, ¿eh? Hablemos, por ejemplo, de esta imagen. Dibujé para ti una casa que está en medio de un sismo. Y obviamente las placas de las que ya te mencioné. Por lo que hablemos de dos partes fundamentales. Los locutores en la televisión normalmente menciona una parte de los sismos. Habla del epicentro, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Normalmente un reportero dice, el epicentro del sismo se localizó en la ciudad de Pisco. Claro, eso es lo que dice un reportero. Casi nunca hablan de esta segunda parte, llamada hipocentro. Pero en esas esquelas, propagandas, que a veces transitan por medio de la red, por el WhatsApp, aparece también una palabra chiquita que dice hipocentro. ¿Qué es y qué significa? Lo vemos inmediatamente. El epicentro está ubicado en la superficie terrestre. El hipocentro está ubicado en las profundidades. Es decir, si observas, este punto rojo está aquí. Donde las placas chocan, es allí donde está el hipocentro. Y es allí donde empieza a hacer algo que voy a hacer con mucho cuidado. Mira, ¿qué hace, profe? ¿Vamos a lograr el dibujo? No, con cuidado. ¿Me parece o son las ondas, profe? Sí, las ondas. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? Ahí está. Y finalmente, si eres observador, la onda llega a la superficie. Profe, sí lo vi. Las ondas llegan a la superficie. Y si podemos hacer un trazo recto sin ánimos de malograr mi dibujo, esta línea recta que ves aquí, que une al hipocentro con el epicentro, es donde normalmente se refiere una persona cuando habla del lugar en donde ocurre un sismo en la superficie. O sea, en otras palabras, estas dos partes están separadas por una línea vertical, por una línea recta, vertical. Yo la señalo solo por si acaso, solo porque quisiera que lo tengas presente. Ahí está, esta es la línea. Y obviamente tenemos que hacer una intermitencia para que se vea bastante mejor. Ya está, perfecto, ¿verdad?
de sismos, mencionamos a una institución nacional. Sí, para los que no lo saben, el Instituto Geofísico del Perú es la institución autónoma que se encarga de estudiar los desastres, terremotos, huaicos, entre ellos a los sismos. Y están bajo la jurisdicción, o sea, están comandados por un ministerio, el MINAM. Profe, ¿qué es el MINAM? MINAM significa Ministerio del Ambiente. Bien, perfecto. Profe, entonces queda claro que el epicentro está en la superficie y el hipocentro en las profundidades. Por eso al hipocentro se le estila llamar foco. También foco, profe, cuando hablábamos de cámara, sí, básicamente. Son palabras donde se inicia algo, donde se origina. Ese es el foco. Bueno, hablemos de ondas rápidamente porque la hora podría traicionarnos. Ondas P y ondas S. Hablamos de ondas primarias y secundarias. Cada una de ellas con una velocidad diferente. Pero la que quiero que recuerdes son las ondas Rayleigh, por su abreviatura R y L. Estas son las encargadas de las destrucciones. Las ondas Rayleigh son aquellas que destruyen la superficie. Y cuando son muy fuertes no dejan nada en pie. Veremos eso más adelante. Escalas. Cuando hablamos de la medición de un sismo, referimos puntualmente a la escala de Richter y, ¿por qué no?, colocarla también la escala de Mercalli. Empecemos con la primera, y ya te mostré quién es Richter. Charles Francis Richter, que ya lo conoces, habla de una escala que registra la magnitud. Ah, ya. Profe, esa es la energía liberada. Sí. Los sismógrafos básicamente ven ello. Indican la energía que se liberó. Y normalmente se habla aquí de 10 valores. Entiéndase que los primeros prácticamente son imperceptibles. Los medianos pueden generar algún tipo de problema, mientras que los valores altos, 8, 9 y 10, son catastróficos. Hace poco el terremoto de Pisco tuvo 8 grados en la escala de Richter y tú sabes lo que pasó. Sigamos. La escala de Mercalli, por otro lado, evalúa básicamente la intensidad. Algunos suelen decir que la escala de Mercalli se utiliza después de, cuando el sismo ha terminado. Básicamente es una evaluación, como te lo digo, de los daños registrados. Los primeros valores básicamente serán cuando los sismos no han generado ninguna consecuencia o secuela. Los valores intermedios serán básicamente cuando hay evidencia de ello, rajaduras, resquebrajamientos. Y los valores altos, y en este caso la escala de Mercalli, Giuseppe Mercalli, un italiano sismólogo, habla sobre 12 valores, por lo que los valores más altos, 10, 11 y 12, y prefiero colocarlos en romano, es cuando las cosas prácticamente no quedan en pie. Veamos ahora los principales terremotos. En el mundo, el terremoto de Valdivia, ocurrido en Chile, es por mucho el terremoto más recordado en el mundo. Algunos dicen que 9.5 en la escala de Richter, el máximo de todos. El año 1960. Todo se destruyó en Chile en ese año. Qué suerte que no pasó en Perú, ¿verdad? Pero también hablemos de algunos ocurridos en nuestro país, como lo es el terremoto de Ancash. Ustedes seguramente lo escucharon. En 1970, el terremoto de Ancash sacude la Cordillera Blanca. Y producto de ello, y permíteme colocar esto aquí, un alud se genera. Profe, ¿alud? Sí. Así como los sismos tienen causas, también tienen consecuencias. El aluvión o alud sepultó la ciudad de Yungay. 50.000 muertos, dicen algunos. Lo que se sabe es que mucha gente murió. Es por mucho la catástrofe más penosa y lamentable de nuestro país. Y el terremoto de Ica, del que me imagino tienen alguna referencia, ocurrido en el 2007. Y que trajo consigo un oleaje anómalo. Si bien es cierto, el Ica tuvo algún tipo de miedo con respecto a la salida del mar, este no ocurrió. Y qué bueno porque si no, hubiera sido catastrófico, ¿no? Solo trajo un oleaje muy fuerte, pero no llegó a generar mayor destrucción. Otros
terremotos han ocurrido hace básicamente 10 años, como por ejemplo el ocurrido en Chile, nuevamente, en el año 2010. La preocupación de las personas es evidente. Vamos con otro. En Japón, en el año 2011, los japoneses temblaban porque el terremoto hizo que el mar se saliera. Un terremoto fuerte y luego un tsunami. Profe, ¿por qué Perú, Chile, Japón tienen esta problemática? Porque todos estos países se encuentran en el cinturón de fuego del Pacífico. Limitan con el Pacífico, donde se encuentra esta zona con una alta actividad sísmica. Es por eso que nuestro país, Japón y Chile son propensos a tenerlos. Así que debe estar preparado. Señores, conmigo sería básicamente todo. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Espero que sea pronto. Y espero que la clase te haya gustado. Si te gustó realmente, por favor, dale un like y comenta. Comenta algo positivo o hazme una pregunta de lo que no te quedó claro. Te aseguro que te lo responderé. Cuídate mucho y nos vemos hasta cuando se pueda. Chao.